Mi novia dijo, hemos decidido que no eres mi tipo, delante de todo su grupo de amigas. Así que respondí, gracias por aclararlo, pensé que estaba saliendo con todas ustedes, y me fui. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa las notificaciones ahora porque cada día tenemos nuevas historias. Y dinos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Soy Blake, tengo 30 años y trabajo como investigador de forense digital aquí en Portland. Básicamente, paso mis días analizando brechas de datos y pruebas de ciberdelitos para las agencias de aplicación de la ley en todo el noroeste del Pacífico. Es el tipo de trabajo en el que te quedas mirando pantallas de ordenador durante horas, siguiendo las migas de pan digitales que los criminales creen que han borrado, reconstruyendo pruebas que ponen a los malos tras las rejas. El trabajo es intenso pero profundamente satisfactorio. Hay algo en encontrar ese correo electrónico eliminado o ese archivo recuperado que resuelve un caso por completo que es simplemente otra cosa. La mayoría de la gente piensa que es aburrido, solo yo en un sótano con ordenadores y bebidas energéticas. Pero genuinamente amo el aspecto de rompecabezas que tiene. Cada caso es como resolver un misterio donde las pistas están enterradas en terabytes de datos. Y necesitas ser en parte detective, en parte científico informático y en parte psicólogo para averiguar lo que realmente sucedió. Mi día típico comienza alrededor de las 7 de la mañana en el laboratorio. Trabajo con un equipo de otros 6 investigadores, pero cada uno maneja sus propios casos de forma independiente, a menos que surja algo importante que requiera colaboración. La oficina es exactamente lo que esperarías. Muchas pantallas, racks de servidores zumbando de fondo, el olor a café recién hecho constantemente. Porque todos vivimos de la cafeína, llevaba en este trabajo unos 5 años cuando todo esto con Jessica ocurrió. Y era bueno en lo que hacía. Lo suficientemente bueno como para que los fiscales me solicitaran específicamente para casos complejos porque sabían que mis informes se mantendrían en un tribunal. Ese tipo de validación profesional importa cuando tu vida personal se está desmoronando. Sabes, mi configuración en casa era similar. Un espacio de oficina dedicado con 3 monitores, equipo informático de alta gama y una silla Herman Miller para la que había ahorrado porque si vas a pasar de 10 a 12 horas al día en una silla, más vale que sea cómoda. Trabajaba desde casa ocasionalmente cuando necesitaba concentrarme sin las distracciones de la oficina, analizando patrones en transacciones financieras o rastreando huellas digitales a través de múltiples plataformas. El trabajo también significaba que tenía una comprensión bastante buena de cómo miente la gente, cómo intentan cubrir sus huellas y qué aspecto tienen las señales de alerta cuando el comportamiento de alguien no coincide con su historia. Esa habilidad me sería útil más tarde, aunque no lo sabía en ese momento. Conocí a Jessica hace unos 18 meses en un café de juegos de mesa en el centro durante una de sus noches de trivia semanales. El lugar se llamaba Game Night. Uno de esos sitios de moda con refrescos artesanales, juegos de mesa forrando las paredes y un presentador de trivia que se tomaba su trabajo demasiado en serio. Mi amigo Ethan me había arrastrado hasta allí después de que yo hubiera pasado 3 fines de semana seguidos trabajando en un caso de fraude particularmente complejo. Tío, necesitas interactuar con humanos que no sean criminales o abogados, había dicho. Estábamos ambos en equipos rivales. Mi equipo se llamaba los verificadores de hechos, en su mayoría gente del trabajo y un par de amigos de Ethan. El equipo de Jessica era ¿por qué no? Ella y otras 4 mujeres a las que más tarde llegaría a conocer demasiado bien. La ronda final se redujo a una pregunta de desempate sobre ciencia forense, que acerté de lleno porque, bueno, ese es literalmente mi trabajo. Después de que empatamos en el primer lugar y nos repartimos el premio de la tarjeta de regalo, Jessica se acercó a nuestra mesa. Vale, tengo que saberlo. ¿Cómo sabías esa respuesta sobre la detección de luminol? Eso fue increíblemente específico. Le expliqué que trabajaba en forense digital, pero que había recibido algo de formación en técnicas forenses tradicionales. Estaba fascinada, empezó a hacer preguntas sobre mi trabajo, y antes de darme cuenta, estábamos tomando un café en la cafetería de al lado mientras Ethan me daba un pulgar hacia arriba entusiasta a sus espaldas. Hablamos durante 3 horas seguidas esa primera noche. Me habló de su trabajo creando campañas en redes sociales para marcas de bienestar, empresas de cuidado de la piel orgánico, aplicaciones de mindfulness, líneas de moda sostenible. Sonaba interesante, aunque realmente no entendía el atractivo de pagar $50 por una crema facial. Ella lo hacía sonar como arte.
Esta cuidadosa elaboración de mensajes e imágenes para conectar con la gente emocionalmente. Congeniamos por nuestra obsesión compartida con los podcasts de crímenes reales. A ella le encantaba el aspecto narrativo, los perfiles psicológicos. Yo apreciaba los detalles técnicos sobre la recopilación de pruebas y los procedimientos de investigación. Debatíamos teorías sobre casos sin resolver, y ella realmente escuchaba mis opiniones en lugar de simplemente esperar su turno para hablar. También le encantaban las visitas al mercado de agricultores de fin de semana, que la mayoría de la gente de nuestra edad encontraba aburridas. Pero Jessica pasaba horas deambulando por los puestos, hablando con los vendedores sobre sus productos, eligiendo productos frescos como si estuviera seleccionando obras de arte. Me pareció encantador, esta atención al detalle, esta apreciación de la calidad sobre la conveniencia. Jessica tenía 27 años, atractiva de esa manera natural que algunas mujeres tienen. Pelo rubio generalmente recogido en un moño desordenado, maquillaje mínimo, pantalones de yoga y jerseys anchos como su atuendo por defecto. Tenía esta risa contagiosa que comenzaba como una risita y se convertía en algo que hacía sonreír a todos a su alrededor. Incluso mis secas observaciones sobre la metodología de la ciencia forense parecían genuinamente interesantes para ella. O al menos era buena fingiendo que lo eran. Esos primeros meses fueron geniales. Caímos en un ritmo fácil. Venía a mi casa después del trabajo. Cocinábamos la cena juntos, veíamos documentales o programas de crímenes reales, hablábamos de nuestros días. Parecía impresionada por mi configuración, mi apartamento, el hecho de que tenía mi vida en orden. Eres mucho más maduro que los chicos con los que suelo salir, decía. Debería haber preguntado qué pasó con esos otros chicos. Podría haber sido educativo. Conectamos inmediatamente, o al menos eso pensé. Mirando hacia atrás ahora con el beneficio de la retrospectiva y mucho tiempo de procesamiento, había señales que debería haber captado antes. Pero cuando estás en ello, cuando crees que has encontrado a alguien especial, tiendes a pasar por alto las señales de alerta que ondean justo delante de tu cara. Tu cerebro hace esto en lo que justifica el comportamiento preocupante, llena los vacíos con interpretaciones optimistas y te convence de que todo está bien porque quieres que esté bien. Nos mudamos juntos después de 6 meses. Mi apartamento era más grande. Un lugar de 2 dormitorios en el distrito de Hawthorne que llevaba alquilando 3 años. Un dormitorio lo usaba como mi oficina en casa. El otro como mi dormitorio real. Tenía sentido combinar hogares, especialmente porque el contrato de alquiler de Jessica estaba terminando y ella pasaba la mayoría de las noches en mi casa de todos modos. El contrato de alquiler estaba a mi nombre, lo había estado desde que me mudé, y había construido una buena relación con mi casero a lo largo de los años. Cuando mencioné que Jessica se mudaba, él simplemente actualizó la información de ocupación y me recordó que yo seguía siendo la única persona legalmente responsable del alquiler, por mi bien. Ganaba buen dinero y podía cubrirlo fácilmente. Jessica contribuía con la compra y los servicios públicos, lo que parecía justo ya que yo proporcionaba la vivienda real. Mirando hacia atrás, debería haberme dado cuenta de lo unilateral que era ese acuerdo, pero me criaron para ser un proveedor, para cuidar de mi pareja, y me pareció natural asumir la mayor carga financiera. Mi padre lo hizo, mi abuelo lo hizo, parecía lo correcto. Mudarla fue emocionante en ese momento. Pasamos un fin de semana reorganizando muebles, haciendo espacio en mis armarios para su ropa, despejando un cajón del baño para su maquillaje y productos de cuidado de la piel. Tenía opiniones firmes sobre la decoración, quería añadir plantas por todas partes, cambiar mis cortinas básicas por algo más intencionado, e insistió en que necesitábamos cojines en el sofá porque aparentemente 3 cojines no eran suficientes. Acepté la mayoría de las cosas porque hacerla feliz parecía más importante que mantener mi estética de piso de soltero. Además, admito que tener a alguien con quien volver a casa era agradable. El apartamento se sentía más vivo con ella allí, aunque también se sentía más desordenado. Creía genuinamente que habíamos encontrado algo real, algo construido sobre valores compartidos reales, una conexión intelectual en lugar de solo conveniencia o atracción física. Teníamos conversaciones profundas sobre los casos en los que estaba trabajando, debatíamos cuestiones filosóficas sobre la justicia y la moralidad, planeábamos vacaciones hipotéticas a lugares que ambos queríamos visitar. Pero había esta corriente subterránea que no reconocí del todo al principio. Ahí es donde cometí mi primer error.
No prestar más atención a la frecuencia con la que Jessica consultaba a su unido grupo de hermanas de la sororidad universitaria antes de tomar incluso las decisiones más básicas sobre nuestra relación. No solo las cosas grandes. A dónde ir de vacaciones, si asistir a la fiesta de Navidad de mi trabajo, sino también cosas pequeñas. ¿Qué hacer para cenar, si comprar un edredón nuevo, qué programa ver una noche de martes cualquiera? Sacaba su teléfono constantemente, enviando mensajes de texto a sus amigas, obteniendo su opinión, esperando su aprobación antes de comprometerse a algo. Al principio, pensé que solo estaba siendo considerada, queriendo segundas opiniones para asegurarse de que estaba tomando buenas decisiones. Parecía responsable, incluso admirable. No me di cuenta de que estaba pidiendo permiso. Estas 5 mujeres habían mantenido su dinámica de grupo durante años después de la graduación. Todas habían estado en la misma sororidad en la Universidad Estatal de Oregón, vivieron juntas en la casa durante 3 años, y aparentemente decidieron que graduarse no significaba que su hermandad tuviera que terminar. En teoría, eso es dulce. Mantener amistades cercanas en la edad adulta requiere esfuerzo, y respetaba su compromiso de mantenerse conectadas. En la práctica, era una receta para el desastre. Se reunían todos los jueves por la noche para lo que llamaban la cena del círculo de hermanas en el apartamento de alguien, donde supuestamente se ponían al día sobre la vida, se apoyaban mutuamente en los desafíos y mantenían su vínculo. Lo que en realidad era, descubriría más tarde, era una reunión semanal donde analizaban y evaluaban cada aspecto de la vida de las demás, ofreciendo una guía que en realidad era un control apenas disimulado. Trataban cada elección importante de la vida como una votación de comité, requiriendo aprobación unánime antes de que alguien pudiera proceder. Y me refiero a todo. Ofertas de trabajo, contratos de alquiler de apartamentos, decisiones de relación, incluso los cortes de pelo aparentemente necesitaban el consenso del grupo. Al principio, encontré su cercanía encantadora, incluso admirable. La forma en que se apoyaban mutuamente a través de transiciones profesionales, dramas familiares y decepciones románticas parecía genuina. Recuerdo la primera vez que las conocí a todas juntas. Fue quizás a los 2 meses de salir con Jessica. Me había invitado a un brunch de cumpleaños para una del grupo, Madison, que cumplía 27, en algún lugar de moda con una espera de 2 horas y platos de huevos carísimos. Las 5 llegaron como una unidad, todas vestidas con atuendos casuales chic coordinados como si lo hubieran planeado, lo cual probablemente habían hecho. Vanessa, la líder autoproclamada, inmediatamente comenzó a hacerme preguntas. No las preguntas normales de cómo conociste a Jessica para conocerte, más bien preguntas de entrevista. ¿A qué me dedicaba? ¿Dónde me veía en 5 años? ¿Cuáles eran mis puntos de vista sobre las relaciones y el compromiso? ¿Quería tener hijos algún día? ¿Cuáles eran mis metas financieras a largo plazo? Pensé que solo estaba siendo minuciosa, quizás protectora de su amiga. No me di cuenta de que estaba siendo evaluado por mi compatibilidad con sus estándares predeterminados. Pero gradualmente comencé a notar cómo Jessica se sometía a sus opiniones colectivas en todo. Y me refiero a todo. Destinos de vacaciones, si podía unirme a sus desafíos mensuales de escape room, planes de fin de semana, incluso lo que deberíamos cenar en noches de martes aleatorias. La primera señal de advertencia real llegó unos 4 meses después de iniciar nuestra relación. Jessica y yo estábamos planeando nuestro primer viaje romántico de fin de semana juntos, un alquiler de una cabaña costera que había encontrado que tenía excelentes críticas y estaba dentro de nuestro presupuesto. Nada lujoso, solo una oportunidad para escaparnos y pasar tiempo de calidad juntos. Jessica pasó una tarde entera en una videollamada con el grupo, describiendo cada detalle de mi propuesta para el viaje, dónde se encontraba, cuánto costaba, qué actividades había cerca, cómo se veía el pronóstico del tiempo. Mientras ellas ofrecían comentarios continuos sobre mi elección de ubicación, asignación de presupuesto y el momento en relación con su horario de trabajo. Recuerdo estar sentado en el sofá, fingiendo leer un libro mientras en realidad las escuchaba diseccionar mi planificación como si yo fuera un coordinador de eventos siendo revisado por clientes. ¿Estás seguro de que esa es la mejor zona? ¿No podría haber elegido un lugar más instagrameable? Eso parece un poco barato para una escapada romántica. El viaje terminó siendo genial, pero la experiencia de tenerlo preaprobado por un comité me dejó un sabor de boca extraño. Fue entonces cuando comencé a notar el patrón más claramente.
No solo ofrecían consejos amistosos o apoyo emocional. Estaban evaluando activamente todo lo que hacía, discutiendo mi puntuación de compatibilidad como si fuera un candidato a un puesto de trabajo siendo revisado por un comité de contratación con criterios predeterminados. La dinámica se hizo cada vez más obvia durante las reuniones de grupo. Las sorprendía intercambiando miradas significativas y sutiles asentimientos cada vez que expresaba una opinión que no se alineaba con sus expectativas predeterminadas sobre lo que constituía un comportamiento apropiado de novio. Habían desarrollado este sofisticado sistema de hacer preguntas capciosas diseñadas específicamente para revelar mi verdadero carácter. Preguntas sobre si prefería quedarme en casa con documentales o salir a lugares de moda. Cómo me sentía acerca de las muestras de afecto en las redes sociales. Cómo se veían mis metas financieras a largo plazo. Si apoyaba las ambiciones profesionales de Jessica o esperaba roles de relación tradicionales, cada conversación se sentía como una prueba que no sabía que estaba tomando. Comencé a reconocer el patrón deliberado, cómo dirigían estratégicamente las discusiones hacia temas que me obligarían a revelar posibles señales de advertencia según los consejos de relación que habían absorbido de sus podcasts de psicología favoritos e influencers de Instagram. Durante una cena en casa de Vanessa, pasaron 20 minutos interrogándome sobre mi trayectoria profesional. Entonces, ¿estás contento simplemente quedándote en Forensia?, preguntó Madison con un tono que sugería que debería avergonzarme de no tener ambiciones de ser CEO. ¿No quieres hacer algo más emprendedor? Expliqué que amaba mi trabajo, que era bueno en él y que ganaba un sueldo sólido. Aparentemente, esa fue la respuesta incorrecta. Las miradas que intercambiaron me dijeron que acababa de suspender alguna prueba invisible. En otra ocasión, Harper mencionó cómo su novio la había sorprendido con un viaje de fin de semana a la región vinícola. Luego, todas me miraron expectantes, como si se suponía que debía reservar algo similar de inmediato para demostrar mi valía. Cuando mencioné que Jessica y yo estábamos ahorrando para un viaje más grande el próximo año, Schiller realmente dijo: «Oh, así que eres más un planificador que un romántico. No se puede ganar con esta gente». Lo que no entendí en ese momento fue que esto no era una aportación casual de amistad o una preocupación bien intencionada. Era un proceso de evaluación coordinado diseñado específicamente para determinar si cumplía con sus estándares colectivos de lo que consideraban una pareja romántica apropiada para su preciosa Jessica. Mirando hacia atrás, puedo ver cuán ingenuo fui al pensar que salir con una persona significaba construir una relación solo con ella en lugar de navegar por la compleja jerarquía social de su familia elegida que aparentemente se habían autoproclamado como guardianas de la relación con poder de veto sobre su futuro romántico. El punto de quiebre llegó unos 15 meses después de iniciar nuestra relación. Durante su reunión mensual en el lujoso apartamento de Vanessa, descubrí que habían estado llevando a cabo lo que llamaban una intervención diseñada específicamente para llegar a un veredicto colectivo sobre mi valía en la relación. Se suponía que debía recoger a Jessica después de lo que pensé que era solo otra reunión casual. Teníamos planes de ir a cenar y ver una película. Cosas normales de viernes por la noche. Llegué al edificio de Vanessa alrededor de las 8 de la tarde, llamé al timbre y entré en lo que se sentía como una reunión de una sala de juntas corporativa conmigo como el sujeto involuntario bajo revisión. La escena era surrealista. Las 6 estaban dispuestas en la sala de estar como una especie de tribunal. Vanessa estaba de pie junto a su televisión montada en la pared, con el control remoto en la mano, pareciendo una fiscal a punto de presentar pruebas condenatorias. Las otras 4 estaban sentadas en el sofá y en sillas, con rostros serios, y Jessica estaba sentada en el medio, con las manos juntas en su regazo, pareciendo una acusada esperando sentencia. Pero aquí está la parte que todavía me deja alucinado. Vanessa había preparado una presentación de PowerPoint real. No estoy exagerando. Una presentación profesional completa mostrada en su televisor, con diapositivas que detallaban lo que ella denominó mis patrones de comportamiento preocupantes y señales de alerta de compatibilidad que amenazaban la felicidad a largo plazo y el crecimiento personal de Jessica. Me quedé allí, en absoluta incredulidad, mientras ella pasaba por diapositivas diseñadas profesionalmente. La presentación criticaba mi preferencia por las noches de documentales en lugar de ir de discotecas. Mi hábito de verificar sus historias de chismes cuando compartían rumores obviamente embellecidos. Mi tendencia a sugerir opciones de citas económicas en lugar de reservas en restaurantes caros. Mi aparente falta de proporcionar una validación adecuada en las redes sociales a través de muestras públicas de afecto.
La presentación incluía gráficos reales, gráficos de barras que comparaban mi comportamiento con lo que habían investigado como estándares de novio ideal de artículos de psicología de relaciones, puntuaciones numéricas que calificaban mi desempeño en categorías como disponibilidad emocional, compatibilidad social y potencial como proveedor a largo plazo, como si yo fuera un producto siendo evaluado por su viabilidad en el mercado. Una diapositiva se titulaba Preocupaciones de comunicación y enumeraba cosas como prefiere conversaciones profundas a charlas triviales, no responde a los mensajes de chat de grupo lo suficientemente rápido y cuestiona las decisiones del grupo en lugar de apoyarlas automáticamente. Aparentemente, tener mis propias opiniones era un defecto de carácter. Otra diapositiva comparaba mis ingresos y mi trayectoria profesional con algún estándar imaginario que habían creado. A pesar de que ganaba un buen dinero, tenía mi propio lugar y una excelente seguridad laboral, aparentemente no era lo suficientemente ambicioso porque no estaba persiguiendo puestos ejecutivos o iniciando una empresa. Cada amiga había contribuido con sus observaciones y preocupaciones, creando un expediente completo que me pintaba como emocionalmente no disponible, socialmente torpe, financieramente inadecuado y fundamentalmente incompatible con su visión de lo que Jessica merecía. En una pareja romántica, Vanessa estaba en modo de presentación total, usando un puntero láser y todo. Como pueden ver en estos datos, Blake demuestra un patrón de priorizar sus propios intereses sobre las necesidades sociales de Jessica. Noten la frecuencia de planes cancelados por obligaciones laborales. Fue entonces cuando encontré mi voz. Un momento. ¿Alguien quiere incluirme en esta discusión sobre mi propia relación? La habitación se quedó en silencio. El tipo de silencio en el que puedes oír a la gente respirar. Vanessa parecía molesta por haber interrumpido su charla TED. Las demás de repente encontraron sus teléfonos muy interesantes. Fue entonces cuando Jessica se levantó del sofá. Me miró directamente con lo que solo puedo describir como una convicción ensayada y pronunció la frase que terminó todo entre nosotros de la manera más humillante posible. Señaló a sus amigas como si fueran una junta directiva que había llegado a una decisión unánime y anunció, hemos decidido que no eres mi tipo, Blake. Esto ya no funciona. No he decidido, no creo que debamos hablar, sino hemos decidido, como si nuestra relación fuera un proyecto grupal y el comité me hubiera votado para salir. Me quedé allí unos 10 segundos procesando lo que acababa de escuchar. 18 meses juntos, viviendo en mi apartamento, compartiendo una vida, y ella lo estaba terminando basándose en una votación grupal con una presentación de PowerPoint como prueba. El silencio se alargó. Todas me estaban mirando, probablemente esperando que suplicara o discutiera o me emocionara. Que hiciera una escena que luego pudieran analizar y añadir a su narrativa sobre por qué yo era el problema. En cambio, sentí una extraña calma invadirme. Como si de repente todo tuviera sentido. Todas esas veces que Jessica había cambiado de opinión sobre los planes después de hablar con el grupo. Todas esas preguntas capciosas en las reuniones. Todas esas preocupaciones que ella planteaba y que sonaban exactamente como cosas que diría Vanessa. Las miré a cada una de ellas, luego de nuevo a Jessica. Gracias por aclarar que estaba saliendo con todas vosotras. Hubiera sido bueno saberlo desde el principio. Luego me di la vuelta y salí de ese apartamento, dejándolas sentadas allí con su presentación todavía en la pantalla. El camino hasta mi coche se sintió surrealista, como si me estuviera moviendo a través de un sueño. Podía oír voces elevadas desde el apartamento, probablemente discutiendo sobre cómo había reaccionado, pero seguí caminando. Subí a mi camioneta, conduje a casa y me senté en mi sala de estar un rato, simplemente procesando. Mi teléfono comenzó a explotar unos 20 minutos después. Mensaje tras mensaje de Jessica. No puedes simplemente irte así. Tenemos que hablar de esto como adultos. Estás siendo infantil. Merezco una explicación por tu comportamiento. La gimnasia mental era impresionante. Me acababa de dejar públicamente basándose en una votación de comité con diapositivas de PowerPoint de apoyo. Y de alguna manera yo era el que le debía una explicación por mi comportamiento. No respondí, simplemente dejé el teléfono y comencé a pensar de manera práctica en lo que tenía que suceder a continuación. A primera hora del sábado por la mañana, cambié todas mis contraseñas, servicios de streaming, aplicaciones de entrega de comida, todo lo que habíamos compartido. Luego quité su nombre de mi seguro de apartamento y de las listas de contactos de emergencia, llamé a mi casero y le expliqué la situación.
Como Jessica nunca había estado en el contrato de arrendamiento y no había estado pagando el alquiler, había estado contribuyendo a la compra y los servicios públicos, pero el apartamento era completamente mío. No había ninguna complicación legal. Solo necesitaba asegurarme de que no pudiera reclamar derechos de inquilino. Pasé la tarde del sábado empaquetando sus cosas, ropa, artículos de tocador, decoraciones que había traído, libros, todo. Todo cuidadosamente empaquetado y etiquetado porque no iba a darle ninguna munición para afirmar que había dañado o robado sus propiedades. Mi amigo Ethan vino a ayudar y a dar apoyo moral. Había conocido a Jessica un par de veces y nunca le había gustado mucho. Tío, no voy a decirte lo dije, pero lo del PowerPoint es genuinamente una locura. ¿Quién hace eso? Gente que piensa que las relaciones son algo que puedes optimizar con datos, aparentemente. Para el domingo por la noche, todo estaba empaquetado y listo para irse. Le envié un mensaje de texto a Jessica. Tus pertenencias están empaquetadas y listas para ser recogidas. Avísame cuando puedas recogerlas. Después de eso, no tenemos nada más que discutir. Su respuesta llegó de inmediato. ¿No podemos hablar de esto? Las chicas solo intentaban ayudarme a ver las cosas con claridad. Se preocupan por mí. Se preocupan por controlarte a ti. No es lo mismo. Recoge tus cosas. Intentó llamar varias veces. No respondí. Finalmente, envió un mensaje de texto diciendo que vendría el martes por la noche después del trabajo. El lunes, recibí un mensaje de Madison. Realmente heriste a Jessica. Está devastada. Solo intentábamos ser honestas contigo sobre las preocupaciones que todas teníamos. Muy inmaduro de tu parte simplemente irte. La bloqueé, luego bloqueé a Harper, Kennedy y Schiller cuando enviaron mensajes similares. El mensaje de Vanessa fue el más entretenido. Tu reacción demostró todo lo que identificamos en nuestro análisis. Gracias por validar nuestras preocupaciones sobre tu estabilidad emocional. La bloqueé también. El martes por la noche, Jessica apareció con Vanessa como respaldo. Había dispuesto todas las cajas en el vestíbulo de mi edificio etiquetadas con su nombre. Estaban cargando las cosas en el SUV de Vanessa cuando Jessica lo intentó una vez más. Blake, por favor. ¿Podemos simplemente hablar de lo que pasó? Cometí un error al dejar que me influyeran tanto. ¿Podemos superar esto? La miré de verdad y vi a alguien que ya no reconocía. Jessica, te paraste frente a mí y otras 5 personas y anunciaste que habíamos decidido que no era lo suficientemente bueno. Dejaste que crearan una presentación sobre mis deficiencias. Me hiciste sentir como si estuviera en un juicio por el crimen de ser yo mismo. No hay nada que superar. Pero te quiero. No es cierto. ¿Quieres la idea de tener un novio que cumpla los requisitos de una lista que ellas crearon? No es lo mismo. Vanessa dio un paso adelante. Está tratando de disculparse. Podrías al menos, Vanessa, con todo respeto, ocúpate de tu propia relación. Ah, espera. No tienes una. Quizás por eso pasas tanto tiempo gestionando las de los demás. Eso la calló. Terminaron de cargar las cajas y se fueron sin decir una palabra más. Durante las siguientes semanas, la historia se extendió por nuestros círculos sociales mutuos. El detalle del PowerPoint era demasiado extraño para no compartirlo, y la gente tuvo reacciones predecibles. Algunos pensaron que era hilarante. Algunos pensaron que era psicótico. La mayoría simplemente estaban atónitos de que los adultos se comportaran de esta manera. El grupo de amigas de Jessica entró en modo de control de daños, tratando de girar la narrativa. Según su versión, yo había reaccionado de forma exagerada a una crítica constructiva y no podía manejar una comunicación honesta sobre las preocupaciones de la relación. Convenientemente omitieron la parte sobre la presentación formal y la votación grupal. Pero entonces sucedió algo interesante. Otras personas comenzaron a contar sus propias historias sobre el comportamiento del grupo. Un exnovio de Harper se puso en contacto para decir que le habían hecho algo similar, organizaron una intervención en la que enumeraron todos sus supuestos defectos y le exigieron que cambiara o Harper lo dejaría. Él intentó cambiar, se volvió miserable y finalmente terminaron de todos modos cuando no pudo cumplir con sus estándares imposibles.
La exnovia de Kennedy compartió que había sido sometida a constantes evaluaciones grupales y revisiones en las que analizaban cada aspecto de su relación, ofreciendo consejos no solicitados sobre todo, desde su carrera hasta su apariencia. Resultó que este grupo de amigas tenía un patrón. Identificaban a alguien que consideraban no lo suficientemente bueno para sus amigas. Socavaban sistemáticamente la relación a través de críticas y dudas constantes, luego orquestaban alguna confrontación dramática que forzaba una ruptura, todo mientras se posicionaban como amigas preocupadas. Solo cuidando de sus mejores amigas. Era manipulación disfrazada de apoyo, control disfrazado de cuidado. Unas 6 semanas después de la ruptura, estaba en la librería Powell's buscando en la sección de crímenes reales, un ritual de sábado que había mantenido incluso durante la relación cuando alguien se me acercó. Disculpa, ¿eres Blake? Me giré y encontré a una mujer de mi edad, cabello oscuro recogido en una coleta, gafas, sosteniendo un libro sobre psicología forense. Me resultaba familiar, pero no pude ubicarla de inmediato. Sí, soy yo. ¿Te conozco? Ella sonrió. Nos hemos cruzado en algunas conferencias de forensia. Soy Morgan. Trabajo en consultoría de ciberseguridad. Escuché lo que pasó con tu ex a través de los círculos profesionales. Hizo una pausa. Lo siento si esto es raro, pero esa historia del PowerPoint es legendaria en la comunidad tecnológica. Tenía que verificar si era realmente cierta. Me reí a pesar de mí mismo. Desafortunadamente, sí. Con gráficos de barras, sistemas de puntuación numérica y un puntero láser para enfatizar. Ella sacudió la cabeza con incredulidad. Eso es genuinamente desquiciado. He estado en algunas presentaciones corporativas raras, pero usar PowerPoint para romper con alguien es un nivel completamente nuevo. ¿Quieres tomar un café y comparar notas sobre forensia digital? Interés puramente profesional. Sin agendas ocultas ni comité de amigas requerido. Esa última línea lo selló. Terminamos hablando durante 3 horas en la cafetería adjunta a la librería. Morgan era inteligente, divertida y refrescantemente directa. Sin juegos, sin significados ocultos, sin consultar con amigas antes de expresar una opinión. Trabajaba en ciberseguridad corporativa, ayudando a las empresas a identificar vulnerabilidades antes de que los hackers pudieran explotarlas. Su especialidad era la ingeniería social, entender cómo las personas manipulan los sistemas y a otras personas para obtener acceso a información que no deberían tener. Esencialmente, estudiaba el comportamiento humano para predecir y prevenir brechas de seguridad. Nos entusiasmamos hablando de métodos de encriptación, tácticas de ingeniería social y los últimos avances en la recopilación de pruebas digitales. Me contó sobre un caso reciente en el que había ayudado a una empresa de atención médica a prevenir un importante ataque de ransomware identificando patrones sospechosos en el tráfico de su red. Compartí detalles sobre una investigación de fraude en la que había trabajado donde el perpetrador había intentado cubrir sus huellas usando encriptación de grado militar. Alerta de spoiler, no lo hicieron correctamente. Lo que más me llamó la atención fue lo fácil que se sintió la conversación. Sin actuación, sin pruebas ocultas, sin energía extraña en la que sentía que me estaban evaluando. Solo 2 personas que se encontraron interesantes y disfrutaron hablando de intereses profesionales compartidos. Fue refrescante de una manera que no había experimentado en meses. Antes de despedirnos, Morgan me preguntó si estaría interesado en cenar alguna vez. Advertencia justa, dijo con una sonrisa. Tengo amigas, pero no votan sobre mis decisiones de relación. Esas las tomo yo mismo como un adulto funcional. Eso es lo más atractivo que alguien me ha dicho en meses. Nuestra primera cita oficial fue en un restaurante tailandés en el centro. Hablamos de todo, nuestras carreras, nuestras familias, nuestros pasatiempos fuera del trabajo. A Morgan le gustaba la escalada en roca, tenía una colección de novelas de ciencia ficción vintage y podía discutir las complejidades de la arquitectura de seguridad de redes con el mismo entusiasmo que la mayoría de la gente reserva para discutir sus programas de televisión favoritos. También era notablemente independiente, tenía su propio apartamento, su propia carrera, su propio dinero, su propia vida que no requería una validación o aportación constante de un comité de amigas. Cuando mencioné que estaba pensando en mejorar la configuración de mi oficina en casa, me dio recomendaciones específicas basadas en su propia experiencia, no en lo que ella pensaba que yo debería querer.
La diferencia entre estar con Morgan y estar con Jessica se hizo más evidente con cada cita. Con Jessica, siempre me había sentido como si estuviera actuando, tratando de cumplir con algún estándar invisible, andando con pies de plomo en torno a temas que podrían desencadenar una sesión de consulta grupal. Con Morgan, simplemente podía ser yo mismo. Analítico, a veces demasiado lógico, contento de pasar una noche de viernes en casa viendo documentales en lugar de ir de bares. Me encanta que no estés tratando de ser alguien que no eres, me dijo Morgan en nuestra cuarta cita. Estábamos en su apartamento probando su nueva máquina de espresso mientras discutíamos una conferencia de ciberseguridad a la que ambos planeábamos asistir. Jessica se lo pierde. Honestamente, cualquiera que necesite validación externa para determinar si le gusta a alguien no está listo para una relación real. Las citas para tomar café se convirtieron en citas para cenar. Las citas para cenar se convirtieron en caminatas de fin de semana en el desfiladero del río Columbia y viajes al Museo de Arte de Portland. En un par de meses, estábamos oficialmente juntos. Aunque nunca se sintió como una gran decisión dramática, simplemente se sintió natural, fácil, correcto. La diferencia entre estar con Morgan y estar con Jessica era la noche y el día. Morgan tenía amigas, buenas amigas, pero trataban nuestra relación como si fuera nuestra para navegar. Preguntaban cómo iban las cosas, ofrecían apoyo cuando era necesario, pero nunca intentaron evaluar si yo era lo suficientemente bueno, o sugerir que Morgan podría hacerlo mejor. Cuando Morgan me mencionaba a sus amigas, decían cosas como, pareces feliz y nos encantaría conocerlo alguna vez. No, ¿estás segura de esto? ¿O has considerado si cumple con tus metas a largo plazo? Era lo que parecía una amistad sana, apoyo sin control, cuidado sin manipulación. Unos 8 meses después de iniciar nuestra relación, estábamos en la inauguración de una galería de arte local. Una amiga de Morgan estaba exhibiendo fotografías cuando vi a Jessica al otro lado de la sala. Se veía diferente, más delgada, cansada. Estaba sola, lo cual era inusual. El grupo de amigas normalmente eran inseparables. Nuestras miradas se cruzaron a través de la galería. Inmediatamente comenzó a caminar hacia nosotros. Determinación en su rostro. Sentí a Morgan tensarse ligeramente a mi lado. Blake, necesito hablar contigo. La voz de Jessica era urgente, casi desesperada. Estoy aquí con Morgan. No tenemos nada que discutir. Por favor, solo 5 minutos. Necesito que entiendas lo que pasó. Me manipularon. Todo el grupo de amigas eran tóxicas, y no lo vi hasta que. ¿Hasta que se volvieron contra ti? ¿Hasta que ya no eras útil? Su rostro se contrajo. No es así. He estado en terapia. He aprendido mucho sobre la manipulación y la codependencia. Y bien por ti, Jessica. Me alegro de que estés recibiendo ayuda, pero eso no cambia lo que pasó ni nos hace amigos. Pero tienes que entender, estaba bajo mucha presión. Me hicieron pensar. Morgan dio un paso adelante. Hola, soy Morgan, la novia de Blake. Parece que estás trabajando en algunas cosas, lo cual es genial, pero este no es el momento ni el lugar apropiado. Jessica miró a Morgan como si acabara de notarla. No lo entiendes. Blake y yo tenemos una historia. Estábamos construyendo una vida juntos antes de que todo saliera mal. Entiendo que tomaste una decisión. Ahora estás lidiando con las consecuencias. La voz de Morgan era tranquila pero firme. Blake ha seguido adelante. Creo que tú también deberías hacerlo. Fue entonces cuando la compostura de Jessica se hizo añicos por completo. Levantó la voz, atrayendo la atención de otros visitantes de la galería. No sabes de lo que hablas. Se suponía que él era mío. Teníamos planes. Esas horribles amigas lo arruinaron todo. Y ahora está contigo. Y no es justo. La seguridad de la galería comenzó a moverse hacia nosotros. La escena estaba causando suficiente alboroto como para que varias personas tuvieran sus teléfonos fuera grabando. Mantuve mi voz nivelada. Jessica, necesitas irte. Este comportamiento no es saludable. Sé que lo que hice estuvo mal. Lo sé, pero he cambiado. He aprendido.
Tienes que darme otra oportunidad. La seguridad llegó. Una mujer de aspecto severo con un traje le pidió educada pero firmemente a Jessica que abandonara el lugar. Jessica intentó discutir, pero cuando amenazaron con llamar a la policía, finalmente cedió. Mientras la escoltaban hacia la salida, me gritó de vuelta. Te arrepentirás de esto. Éramos perfectos juntos, y lo sabes. Morgan deslizó su mano en la mía. Bueno, eso fue intenso. ¿Estás bien? Asentí. Sí, solo triste, en realidad. Todavía no está asumiendo la responsabilidad. Todavía se trata de lo que le hicieron a ella, no de lo que ella eligió hacer. El incidente se publicó en las redes sociales. Varias personas habían grabado el arrebato de Jessica. El vídeo se extendió a través de nuestra red social extendida con antiguos amigos añadiendo comentarios sobre su humillación pública y su estrecha escapada de su obvia inestabilidad psicológica. El grupo de amigas predeciblemente se distanció de Jessica por completo. Según conocidos mutuos, se habían vuelto contra ella después de la ruptura cuando comenzó a cuestionar su influencia y a retirarse de su control. El mismo trato que habían ayudado a Jessica a darme a mí resultó que cuando ya no eras útil para su jerarquía social. Cuando cuestionabas su autoridad o intentabas establecer independencia, te cortaban por completo. El apoyo amoroso desaparecía en el momento en que dejabas de ser complaciente. Jessica había aprendido por las malas lo que yo ya había descubierto. A ese grupo de amigas en realidad no le importaba la felicidad o el bienestar de nadie. Se preocupaban por mantener el poder y el control dentro de su estructura social. Cualquiera que amenazara esa dinámica, ya sea señalando su manipulación o simplemente siendo considerado no lo suficientemente bueno, era sistemáticamente eliminado. 3 meses después del incidente en la galería, le propuse matrimonio a Morgan durante una sesión privada de observación de estrellas en el observatorio de Mount Hood. Habíamos subido para una de sus noches especiales de astronomía, y yo había arreglado con el personal tener unos minutos a solas en la plataforma de observación después de que terminara el programa bajo un cielo lleno de estrellas con Portland extendiéndose en la distancia. Le dije a Morgan que era la primera persona con la que había estado que me hacía sentir que ser yo mismo no solo era aceptable, sino realmente valorado. Que su apoyo se sentía como libertad, no como presión. Que quería construir una vida con alguien que celebrara mis fortalezas en lugar de catalogar mis debilidades. Dijo que sí antes de que terminara todo el discurso. La propuesta fue perfectamente adecuada para nuestras dos personalidades. Tranquila e íntima en lugar de performativa. Centrada en nuestro amor compartido por el aprendizaje y el descubrimiento en lugar de crear contenido para la validación de las redes sociales. Mantuvimos la planificación de la boda simple, solo familiares y amigos cercanos. Sin drama, sin votaciones de comité, sin agendas ocultas, solo personas que genuinamente se preocupaban por nosotros y apoyaban nuestra decisión de construir una vida juntos. Las amigas de Morgan estaban genuinamente emocionadas con nuestro compromiso, haciendo preguntas reflexivas sobre nuestros planes y ofreciendo ayuda práctica sin tratar de insertar sus opiniones sobre lo que constituía una planificación de boda apropiada o el momento de los hitos de la relación. El contraste entre el apoyo de una amistad sana y la interferencia de un grupo tóxico no podría haber sido más obvio. Las amigas celebraban la felicidad de alguien sin necesidad de controlar o aprobar cada decisión involucrada en la construcción de una vida juntos. Aproximadamente un mes antes de nuestra boda, recibí un mensaje de Jessica en LinkedIn. El mensaje estaba cuidadosamente redactado para evitar generar preocupaciones de acoso mientras expresaba su comprensión de cómo la presión grupal había influido en su comportamiento y toma de decisiones a lo largo de nuestra relación. Escribió sobre meses de terapia, aprendiendo a reconocer patrones de manipulación, reconstruyendo su confianza para tomar decisiones y desarrollando límites saludables con personas que disfrazaban el control como cuidado. Reconoció que me habían tratado injustamente y que asumía toda la responsabilidad por sus elecciones independientemente de la presión externa. El mensaje terminaba con una solicitud de lo que ella llamó cierre. Reconocimiento de que entendía lo que había sucedido y deseos genuinos para mi felicidad. Le mostré el mensaje a Morgan. Lo leyó con atención, luego me miró. ¿Qué quieres hacer? Nada. Cualquier respuesta solo abre una puerta que debería permanecer cerrada. De acuerdo. Bloqueé a Jessica en LinkedIn y nunca miré hacia atrás. Escuché a través del boca a boca social que Jessica finalmente cortó los lazos con el grupo de amigas por completo.
Se mudó a Seattle para un nuevo comienzo, encontró mejores amigas que la apoyaban sin intentar controlarla. Y por lo que entiendo, le va bien. Trabajando en una empresa de marketing allí, aparentemente saliendo con alguien nuevo, aprendiendo a confiar en su propio juicio en lugar de externalizar sus decisiones a un círculo social tóxico.